La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis hermanos, bendiciones muchas una vez más para este devocional. Otra vez nos encontramos ahí en nuestro hogar, tu casa, tu familia. Dediquemos estos minutos, porque son minutos, de manera muy reverente y con buena expresión de fe para que podamos de esa manera, pues, adorar a nuestro Señor y tener nuestro tiempo con Él. Lo necesitamos con mucha urgencia. De verdad que sí. Han pasado meses sin podernos encontrar ni ver en nuestras casas. Hemos estado confinados, sin poder llegar al santuario, al templo del Señor. Pero bueno, sé que permanecemos fieles amando al Señor. Así que bienvenidos todos los que se conectan. Les invito a que vamos a orar y enseguida escuchamos un tema musical y vamos al estudio de la palabra en esta ocasión. Eterno Padre, muy agradecidos estamos por regalarnos este gran privilegio de ser tu pueblo, de ser tus hijos, y que en medio de toda esta circunstancia podemos permanecer firmes y fieles en tus caminos. Gracias por los hogares y las familias que atienden este devocional. Te ruego que bendigas de manera grande y poderosa a cada uno y que de esa misma manera, Señor, nos bendigas a nosotros para compartir con nuestros hermanos el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Disfruten de esta alabanza, mis hermanos, para luego entrar al estudio de la palabra. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Jesucristo es el poder que no se toca. Jesucristo es el poder que no se ve.
hermanos, hoy vamos a estar considerando el Salmo 60 y vamos a ver qué cosas aprendemos de este salmo. Todos los salmos tienen muchas enseñanzas, instrucciones y mucha palabra de fortaleza y de ánimo para los momentos difíciles y conflictivos en los que pasamos, porque en los salmos los salmistas nos enseñan a orar, a clamar, a confiar en Dios y a proclamar lo que esperamos de parte del Señor. Entonces, hoy vamos a ver el Salmo 60 y este salmo tiene como tema, o le doy como tema a esta reflexión: en Dios haremos proezas. Para ello se requiere esfuerzo, disposición, voluntad, confianza. Es una oración o un cántico, y en este cántico y oración hay una súplica profunda del salmista al reconocer que han sido derrotados y que hay situaciones que están pasando difíciles en el país, en la nación, y expresa con fe que en este orden Dios va a darles la victoria y va a sacar a su pueblo en triunfo. Se ordena en el Salmo la oración y también la adoración al Señor. Está relacionado con las guerras que David debió enfrentar con los sirios, y expresa entonces dolor por alguna derrota que no se conoce muy claramente en las Escrituras, pero que el Salmo así lo expresa. Los versos 1 al 5 nos dicen: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste y te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. El salmista aquí nos muestra que han sufrido derrotas y que el pueblo ha estado viviendo, dice, cosas muy duras. Se están viendo, se están soportando, se están viviendo en la nación. Y también dice, habla de desastres naturales. La tierra se averió, hubieron derrumbes, hubieron, vamos a decir en ese término nuestro, catástrofes naturales. Y el salmista, en medio de su oración y de su ruego y de su reflexión, da la razón por la cual esto está aconteciendo y ellos están viviendo esta situación de tragedia y de derrota, porque te airaste con tu pueblo, te has enojado contra nosotros. Al decir te enojaste y te has airado contra nosotros, el salmista está exponiendo que hubo algo que no se hizo bien, algo que no se hizo correctamente, que entonces produjo el enojo del Señor. Y a través de las Escrituras vemos que cada vez que en el pueblo de Dios o en la vida de los hijos de Dios, de sus servidores, se presentaban hechos no correctos, pues había una manera de ser corregidos. Dios daba la corrección. Y la corrección, como lo sabemos siempre, a veces es dolorosa, a veces trae dolor, produce sentimientos y produce ciertos desagrados en el momento, pero que a la postre se convierten en frutos de gran bendición y de gran ayuda. Es lo que el salmista expone en este salmo al presentar su oración, al clamar por la oración que está haciendo el salmista. Y él le pide a Dios y le dice que Dios se vuelva a ellos, vuélvete a nosotros, no nos abandones más, devuélvenos las fuerzas, el poder, el ánimo, porque el salmista querría decir, sé que si tú nos devuelves las fuerzas, si tú te vuelves y te haces sentir
como parte de nosotros, el pueblo recibirá fuerza, recibirá ánimo, motivación, volveremos a organizarnos y sabremos cómo enfrentar la batalla, cómo derrotar al enemigo, cómo lograr ganar. Qué bonita oración la que encontramos en este ruego del salmista. Vuélvete a nosotros. Es una urgencia que las personas, las familias, la sociedad le pueda decir a Dios que se vuelva, que venga, que queremos su amistad, que necesitamos su acompañamiento, que necesitamos su ayuda. Y luego dice, nos has dado bandera, estandarte, que son razones para esperar su salvación, para podernos organizar, para poder emprender nuevamente la tarea. Nos has dado bandera. ¿Cuál es la bandera de los creyentes? Las promesas de Dios, la esperanza en cosas mejores. Los ejércitos en la guerra levantan sus banderas y las levantan a medida que van ganando terreno y van invadiendo y van tomando cautivos y van tomando posesiones. La meta es levantar la bandera y plantarla en el territorio ajeno. El salmista dice, nosotros tenemos la bandera de Dios. Esa bandera nos inspira porque la hemos recibido de Dios y son sus promesas. Es la tierra que nos has dado, es la posesión que nos has entregado. Y por esa bandera que tenemos, Señor, necesitamos seguir luchando y seguir batallando. Saben, amigos, que una de las experiencias que el cristiano disfruta es su salvación. Es haber disfrutado de Cristo en la vida. Y cuando Cristo se hace en realidad algo personal, mis amigos, no hay otra cosa que logre trastornarnos y robarnos el entusiasmo, la motivación por mantenernos firmes y fieles en sus caminos. Ahora veamos lo que dice el verso 6 al 8. Dice el texto sagrado, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, y Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Dios ha dicho en su santuario. En estos versículos el salmista proclama que Dios ha hablado, que Dios ha determinado y que lo que Dios ha dicho es lo que ellos tienen que creer y es la razón por la que ellos tienen que seguir batallando. Por eso al final del Salmo dice, en Dios haremos proezas. David sabe que Dios gobierna, no solamente a su pueblo, sino también tiene el señorío, la autoridad y el gobierno sobre todas las naciones adyacentes, vecinas y aún hasta lo más remoto de la tierra. Por eso él dice, Dios ha dicho y expone que Dios tiene de alguna manera ya planificado todo lo concerniente a su pueblo. Y en este caso nombra algunos de los territorios geográficos de Israel y nombra también algunas de las naciones vecinas que también en su territorio o en la parte geográfica eran vecinos de Israel, pero que estaban obrando de forma mala para estorbar y hacer daño al propósito de Dios con Israel. Mas sin embargo, el salmista expresa que Dios tiene el señorío y el gobierno. Y aquí vemos que él hace mención de lo que Dios le ha dado a cada una de las tribus que él menciona y lo que cada una de las tribus tiene que hacer. Esto es importante. Cada ser humano viene a la existencia con un propósito establecido por Dios. A cada uno el Señor nos ha dado ya un proyecto y un plan de vida y de trabajo. Lo que necesitamos es descubrirlo en la búsqueda de Dios, descubrirlo a través del consejo, descubrirlo a través de nuestra propia conciencia, que vayamos entendiendo por nosotros mismos qué cosas no son agradables, qué cosas nos perjudican a otros y nos estorban para alcanzar
los propósitos que hay en nuestro corazón. Aquí hace mención de Efraín, hace mención de Judá, hace mención de Moab y hace mención de Edom. Efraín fue la tribu que más ejércitos del territorio del norte, más hombres valientes y entregados a ser defensores del pueblo, hombres de batalla, entregó para todas las grandes campañas que Israel tuvo que luchar y que David naturalmente en su tiempo tuvo que direccionar. Así que esta parte de Israel daba hombres aguerridos, hombres esforzados, hombres valientes, hombres sacrificados, hombres que mostraban amor por su propia patria y por su pueblo. ¿Cuánto se necesita para la sociedad que las familias y las congregaciones, las ciudades y los pueblos puedan generar y producir personas que se preocupen por el bienestar de sus propios pueblos y de sus propias comunidades y familias, partiendo de la misma familia? Que se aparte el egoísmo, la envidia y que se aparte el ventajismo, y sino que haya siempre el buen propósito de lograr bondades y bienes, beneficios para el conjunto de la familia. Esta era la condición de esta parte de Israel, de la parte de Efraín. Y Moab expone aquí que de Moab, de Judá, procede el legislador, reyes. En el caso de David era el rey y era de la tribu de Judá, era la autoridad civil del pueblo. Y cuando uno lee la historia de Judá, pues siempre esta tribu fue gestora de hombres muy importantes en la historia de todo Israel. Toda su historia encontramos hombres muy importantes que nacen de la tribu de Judá. De hecho, que el nombre de Judá significa alabar, adorar a Dios, lo que hace ver que Lea, la madre de Judá, alabó a Dios por este hijo que el Señor le dio. Y toda la tribu fue enseñada a ser una tribu de adoradores, una tribu de expresar gratitud a Dios. Y de hecho, Jerusalén y la tribu de Judá, de ella se desprende la religión judía en ese orden, y se da el nombre al judaísmo por su fe, por su declaración de fe, por su piedad y por ese apegamiento a Jerusalén, a la ley, a las directrices del Señor y a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Así que mis amigos y hermanos, no hay en este caso, al hablar de Moab y al hablar de Edom y al hablar también de otros pueblos, el salmista expone que ellos, aunque se están oponiendo, están sirviendo al propósito de Dios. Teniendo en cuenta lo que dije hace un momento, que el salmista expone que la autoridad es Dios. Él ha dicho, y lo que Dios ha dicho es su palabra, y su palabra no va a ser trastornada, se va a cumplir exactamente como el Señor lo ha expuesto. Aquí tenemos, hermanos, una gran lección. No hay ningún poder en ese tiempo. Estas tribus, estos pueblos, estas naciones eran poderosas, muy poderosas. Se organizaron mucho antes en esos territorios que el propio Israel, porque duró 400 años en esclavitud. Así que ya tenían una sociedad y una civilización formada. Y eran humillantes con Israel. Eran humillantes, invadían su territorio y hacían mucho daño. Pero David dice, Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? ¿Y cuál es la bandera? Esta tierra, su promesa para nosotros. Así que si Dios lo ha dicho, nosotros tenemos que seguir batallando. El versículo del 9 al 12 dice, ¿quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. David, en este salmo, como dije al principio,
reconoce que ha habido derrotas y que hay situaciones adversas en la patria, en el país, de forma geográfica, terremotos, temblores, en fin, daños naturales. Pero él expresa la confianza de que Dios les ayuda a restaurarse, a reagruparse y les da la victoria, los lleva a la victoria. Pero hace una pregunta: ¿quién nos llevará hasta Edom? ¿Quién nos guiará y nos acompañará? Edom era naturalmente el pueblo de los idumeos, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, que siempre tuvo un odio visceral contra su hermano Jacob y transmitió ese odio a sus hijos, a toda su parentela, a todo su pueblo, a todo su clan, y fue transmitiéndose de generación en generación el odio hacia Israel. Y ahora era, como ya he dicho, un pueblo fortificado que estaba haciendo daño, y los planes era destruir, seguir haciendo daño. ¿Qué era lo que David estaba orando y deseaba? Pues que Dios demostrara que no podían ellos seguir haciéndole daño y que de alguna manera reconocieran al Señor y se sometieran a su voluntad. Cuando los seres humanos nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces aprendemos a aceptar las cosas y los medios y las formas de otras personas, porque reconocemos que aquello que viene de la providencia es necesario que sea respetado. Pero David entiende, puede que nos organicemos, que tengamos un buen ejército, una buena caballería, que tengamos todo lo necesario para ganar batallas y guerras. Pero si Dios no está con nosotros, si Él no nos guía, vamos a perder, vamos a fracasar. Por eso hace esa pregunta en oración: ¿quién nos guiará? Y luego Él mismo responde: ¿no serás tú, oh Señor, que no salías con nuestros ejércitos, que nos habías dejado solos, que enfrentamos cosas nosotros mismos? Es ahí donde el salmista, en esta oración y en esta oración de fe y en esta declaración, expresa su confianza en el Señor. Mis amigos, cada cristiano, cada creyente tiene sus Esaú que se imponen a los logros bonitos de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conquistar esas fortalezas malas, dañinas? Mis hermanos, primero que todo, como David, la oración, y luego la actitud de perdonar y la actitud de amar. Solamente de esa manera las fortalezas del enemigo contra nosotros, contra usted, contra su familia, que vengan de cualquier naturaleza humana, se pueden derribar y conquistar, repito, con el espíritu del perdón y con el fruto maravilloso del amor de Dios en la vida del cristiano. Lo necesitamos con urgencia, y eso se adquiere con oración y también con determinación. Uno tiene que determinar perdonar, determinar amar a las personas, perdonarlas, interceder por ellas. ¿Y sabe cómo se puede comenzar a conquistar ese monstruo interno que a veces tiene a las personas bien enfermas y les está dañando la vida? Comenzar a orar por ellos. David nunca enfrentó a un ejército enemigo sin antes consultar a Dios, sin antes orar, sin antes implorar el auxilio y la ayuda del Señor. Así que el potencial del creyente está en su vida de consagración a Dios, pero mostrando esa capacidad que recibimos para perdonar, para amar y para hacer el bien. Hay testimonios verdaderamente admirables de cómo los creyentes han logrado y hemos logrado que las personas cambien de actitud cuando nosotros no nos ponemos en el mismo nivel de ellos, cuando actuamos de una manera diferente. ¿Cuál es la fortaleza que usted necesita conquistar en tu vecindario, en tu trabajo o en tu propia vida, con tu propia familia? Bueno, las puedes conquistar, pero ya sabes, perdona, ama y sirve. Luego el salmista dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Por mucho que los hombres y las personas en muchas circunstancias nos quieran ayudar, hay cosas y hay asuntos que
son impotentes y es impotente la ayuda del ser humano. Se requiere con urgencia la intervención de Dios y por eso Él dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Otra pregunta, ¿cuáles son los enemigos? En este caso eran ejércitos para el rey David y también en otros salmos personas dentro de su mismo pueblo. En este caso son ejércitos, pueblos que se han declarado enemigos y que han planeado destruirlos. Pero en tu caso y en el mío, bueno, no podemos ignorar que hay enemigos espirituales de la oscuridad y de las tinieblas. Satanás es enemigo, los demonios son enemigos de la justicia, de la verdad, de la rectitud, de la santidad, del bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar? Ese enemigo no lo conquistamos. Ese enemigo lo derrotamos. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo resistimos? Obedeciendo al Señor, practicando sus mandamientos, haciendo el bien, obrando de manera correcta. Él, el Señor, hollará a nuestros enemigos. Los pondrá bajo su control, los pondrá bajo su autoridad. Y si están bajo la autoridad de Dios y bajo el control de Dios, están bajo tu autoridad y bajo mi autoridad, porque en Dios haremos proezas y en Él podemos alcanzar las grandes victorias. El esfuerzo, la valentía y la perseverancia son potenciales que no se pueden debilitar en la vida de todos los que quieren alcanzar los triunfos y las victorias, ya sea de forma personal, de forma familiar y muchísimo más en el asunto de la iglesia, del pueblo de Dios y del ministerio cristiano. Así que mis hermanos, David reconoció que habían sido derrotados y que habían ciertas situaciones que eran una disciplina del Señor porque Dios se había enojado con ellos y ya lo he dicho, alguna razón hubo, algo mal hecho hicieron, algo mal hicieron para que Dios se hubiera disgustado con ellos, pero su disciplina siempre fue para enmendarlos y para que mejoraran sus actitudes y cambiaran de su forma de proceder. Que podamos, hermanos, a través de este hermoso salmo, aprender muchas cosas y no se olvide, en Dios haremos proezas. Eterno Padre, gracias porque nos das victoria. Reconocemos que nuestras faltas y nuestro vivir desubicado de tu voluntad, nuestros apresuramientos, Señor, nos pueden llevar a las derrotas, nos pueden llevar a los fracasos. Pero gracias porque a pesar de que puede haber fracasos y derrotas, Dios mío, tú nos levantas y nos ayudas a todos. Ayuda a cada uno de mis hermanos que puedan estar enfrentando esta clase de situaciones. También aquellas fuerzas oscuras y malvadas y malignas del enemigo que se han, Señor, sitiado, se han organizado de forma malvada para hacer daño a tus hijos. Desalójalos con tu grande poder. Lánzalos fuera por el nombre de Jesucristo. Sean fuerzas diabólicas, malvadas, malignas, demonios, obra de Satanás o malas intenciones del ser humano. Y bendice a tu pueblo, porque en ti haremos proezas. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este devocional. Hasta pronto. Y no se olviden que estamos esperando el día en que nos habremos de congregar nuevamente. Saludos muy fraternos de mi esposa Rebeca y míos. Gracias.